Otra cuestión que es importante saber, que yo en un momento, nosotros usamos la clase list. De que yo te dije que hay distintos tipos de clases. Las clases estáticas, que solamente vos accedes a los métodos o propiedades de esa clase sin necesidad de tener que crear una instancia. Las clases de instancia, en donde la única manera de poder hacer uso de esa clase es usando el constructor mediante new, el nombre de la clase, y los parámetros que reciba. En caso de que vos hayas definido un nuevo constructor, le pasarás esos parámetros, o por defecto el Visual Studio te crea un constructor con el nombre de la clase, paréntesis y ningún parámetro, ¿no? Por ejemplo, este es un constructor de la clase Daytime, y fíjate que tiene 11 más, dice más Ahí no, 11 sobrecargas. disculpa, no se ve la pantalla. Ah, claro. Eso. Eh, la clase Daytime tiene un constructor y ese constructor tiene 11 sobrecargas, que quiere decir que vos podés crear un objeto de la clase Daytime de 11 maneras distintas. De hecho, ¿cómo podés ver esos constructores? Vos fijate, son dos en total, ¿no? El primero es sin parámetros. El segundo te pide un parámetro del tipo long, que también es un tipo de número. El tercero te pide otra vez el mismo parámetro, y como segundo parámetro te dice daytime king. Fíjate que eso está en un colorcito medio verdecito Más claro. y tiene un color parecido ¿a qué? A los errores, a los avisos. No, a lo que está acá, a la enumeración. Ah, bueno, sí, también. Sí. De hecho, es una enumeración lo que le estás pasando. Y fíjate que uno de los usos que se da a las enumeraciones precisamente son esos. Las enumeraciones te permiten ya tener parámetros preestablecidos para los métodos. Entonces, en vez de tener que acordarte un código, vos directamente le pasás algo que te está diciendo qué es lo que le estás queriendo decir, ¿no? Eh, Suponete que vos estás creando un método, un electrodoméstico que se llame lavadora, ¿no? Una lavadora, un lavarropas. Y en el momento que le pones el método arrancar, le podés pasar por parámetro tres tipos de velocidades: lento, más o menos, y rápido. Lento, intermedio. Entonces vos podés crear una enumeración que se llame velocidad y uno se llame lento, rápido, y adentro tengan un número que sirva internamente para hacer cuentas o lo que fuere. Pero vos te salís de esa cuestión del número porque es una cuestión muy interna de ese método, y entonces solamente le decís cómo querés que ande, sin importarte cuántas revoluciones y todo lo demás, ¿no? Entonces las enumeraciones se suelen utilizar para que el método funcione de determinadas maneras, ¿no? Como a vos no te interesa saber qué código se utiliza, entonces la enumeración te sirve más que nada para definir como una especie de comportamiento. Entonces este método datetime tiene distintas sobrecargas. Sí. En determinadas Algo de ocasiones te día. significa. Ahora. Sí, son 12 en total. Fíjate que vos apretás eh, Shift, Control y espacio, barra espaciadora, y te muestra este cartelito que está acá, Lo- y vos podés ir accediendo a cada una de las sobrecargas del método con la flechita para abajo o para arriba, según el caso. Y el Visual Studio te indica qué es el parámetro y a veces te dice el rango de ese parámetro. Por ejemplo, acá, year te dice de 1 a 9.999. ¿Sí? Entonces, tenemos las clases genéricas, las clases de instancia, las clases de estáticas,
en las que nosotros podemos, que era lo que te decía, las clases abstractas, las clases, ¿cuál más? Te dije esas tres nada más, me parece. A ver. Las clases parciales. Las clases parciales definen una clase en distintos archivos físicos. ¿Sí? ¿Estamos? No, no escuché. No escuché lo que me dijiste. Que las clases parciales definen una clase en distintos archivos físicos. Pueden estar en Ok, distintos ensamblados. ok. ¿Sí? Nosotros no usamos eso. Tampoco usamos clases abstractas. Usamos clases de instancia y clases estáticas para diseñar los distintos programas que tengamos que hacer. Eh, pero hay otro tipo de clases que no te las dije, que son las clases genéricas. ¿Sí? Solamente te lo digo como conocimiento cultural. Pero, ¿cuáles son las clases genéricas? Las clases genéricas, por ejemplo, la clase list es una clase genérica. Pero que me cachen. Fíjate que te dice. Fíjate de qué espacio de nombres procede. System Collection Existen collection Generic. generic. Claro. Las clases genéricas tienen esto, así. Este simbolito en donde reciben un tipo de dato. ¿Sí? Vos fíjate que nosotros, cuando definimos una lista de pólizas, la póliza es un tipo de dato. Y todos esos métodos no están en la clase póliza, la de agregar elemento a la lista, la de remover un elemento de la lista. No, todos esos métodos están en la clase genérica list. ¿Sí? Entonces, si vos le pones peras o manzanas, la clase genérica list siempre va a tener la posibilidad de agregar más peras o de quitarlas. Porque en realidad eso está definido en la clase list, no en la pera o en la manzana. ¿Sí? Eso es como conocimiento general. ¿Sí? Ahora bien, hay otra cosa más que en ocasiones solemos usar en el trabajo, que son los métodos anónimos. ¿Qué son los métodos anónimos? Te voy a mostrar un ejemplo. Los métodos anónimos son métodos que no tienen nombre. Básicamente por eso son anónimos. Este método que está acá tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Main. En la clase póliza tenemos un método. Bueno, por ejemplo, estos métodos que están acá dentro de la clase program, tenemos un método que se llama insertar póliza, insertar Sí. pólizas, insertar póliza, insertar accesorios. Pero tenemos lo que son los métodos anónimos que no tienen nombre. Entonces vos vas a definir una acción que se ejecuta en un momento dado y después ya no existe más. Esos métodos anónimos se les suele llamar también expresiones lambda. Lambda, como la letra griega, así se escribe, lambda. ¿No? Fíjate que si yo voy a enteros, me va a decir que hay métodos que reciben un predicado. Esto es un poco más áspero. Nosotros no lo usamos, pero sí lo que usamos son, por ejemplo, esto. Mira, all. Suponete que yo de esa lista de enteros quiero saber si todos son pares.
¿Sí? O sea, si todos son divisibles por 2. Yo puedo utilizar el método all, que básicamente me indica, en base a la acción que yo le voy a pasar, si todos cumplen el criterio que yo le voy a indicar acá adentro. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo se hace una expresión lambda. Le ponemos un nombre al parámetro y se utiliza este símbolo. Y yo digo x módulo 2. Módulo 2, me caché en 10, igual 0. Punto y coma. Fíjate que nosotros para ver esto antes utilizamos un ciclo for, en donde en cada caso preguntaríamos en cada caso si el módulo es 2. Si en algún caso el módulo de 2 no es 0, entonces ya le estaríamos diciendo o le estaríamos devolviendo la respuesta a quien nos invocó de que no todos son pares. Pero Ahí, este all espera una expresión que se va a ejecutar acá adentro y que lo hace con cada uno. Y si alguno de ellos no cumple, listo. Se corta la ejecución y ya está. Y me devuelve falso. Por eso esto te devuelve un booleano. Un verdadero o falso. Y vos fijate que esto, hablando en cuanto a código, es mucho más limpio que andar utilizando un for o que andar sí. utilizando un for each y todo lo demás. Esto que está acá se le llama expresión lambda o método anónimo. Este método anónimo es anónimo porque no tiene nombre. Y además, vos definís el parámetro que va a representar cada elemento de la colección o la lista. Viste que en el for each nosotros utilizábamos un nombre que representaba al elemento en cuestión. Claro. Y ahí se sustituye por la X, ¿no? Claro, acá nosotros ese elemento de la lista se va a representar por este nombre. Le podemos poner i, el nombre que vos quieras. Ah, ok, ok, eso No te iba a es, preguntar. no es que es x obligatoriamente. Si Ok, le querés poner yswef, también lo podés listo. hacer. ¿Entendés? Entonces, a la lista de enteros me va a agarrar cada yswef y me lo va a dividir por 2 y le va a averiguar si el resto es 0. Si alguno no cumpliera, directamente se termina de ejecutar esto y me dice falso. No todos son no todos son pares. Vale. ¿Sí? Lo cual esto es mucho más fácil de, eh, de crear que andar escribiendo for each. Si vos me preguntás, si Ezequiel, ¿y cuál es la contra de usar esto? Es que esto no lo podés debuguear. ¿Qué quiere decir Debuguear debuguear? sería. Ejecutarlo paso por paso. Si yo quisiera Ok. ver internamente cuál es el caso que no cumple, No lo puedes ver. con el paso a paso, como diría Mostaza, yo lo podría, lo podría verificar. Pero con esto no. Esto se ejecuta y te devuelve verdadero o falso. Si es verdadero, quiere decir que todos son pares. Sí. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba. 2, 4, 6, 5, 6. Ahí está. Entonces, como esto devuelve un booleano, ¿qué tipo de dato vamos a usar? Bool. Todos pares. Entonces vamos a ejecutar esto. Acá me va a romper en algún lugar. Ahí está. Entonces, tengo mi lista de enteros. Yo puedo ver acá cuáles son los valores que hay. 2, 4 y 6, es correcto, que son los que puse yo. Y esto me va a devolver ¿qué? ¿Qué me tiene que devolver esto? No, los pares, el 2, 4 y el 6, que si son divisibles entre dos. O sea, esto lo que me va a devolver es si
la lista, todos los elementos de la lista, por eso se llama Son all. pares. Y todos los elementos son pares o no. Entonces me tiene Claro que sí. que devolver Verdadero. verdadero. Sí. Exactamente, me devolvió verdadero. True. Ahora, nosotros acá porque tenemos enteros, ¿podríamos evaluar Claro. otra condición? Sí, yo puedo agarrar la clase póliza y preguntar si todas las pólizas son de automotor. ¿Cómo? Preguntando póliza.tipo y utilizando la enumeración tipo.automotor para que quede mejor visiblemente. Entonces de esa manera vos decís, ah, yo acá le estoy preguntando, o sea, el código es como que estás leyendo un párrafo, básicamente, porque decís, ah, no, el código acá me está diciendo que va a averiguar a todos los elementos y va a preguntar si todos son del tipo automotor. Y fíjate que te olvidas del for each, que el for, que índices, que esto, que eso, la verdad es que no te dice demasiado qué es cuál es la intención. Ok. Para eso existen este tipo de métodos, en donde vos ya te olvidás de cuestiones que tienen que ver con for, con if y con ese tipo de cuestiones. Te repito, nosotros solemos usar más el for, el if, el while y todo lo demás que este tipo de cuestiones. Por lo que te decía recientemente, esto no se puede debaguear. Si yo quiero volver acá, bueno, vamos a ejecutarlo de nuevo. Si yo quiero volver acá, o mejor dicho, me quiero meter en la definición de esto, apretando F11, fíjate que no hace nada. Me No salta a la puede. siguiente línea. ¿Sí? O sea, ahí por ejemplo fuese impar, te colocas falso. Sí, si ya alguno no cumple, como yo estoy preguntando por todos, si alguno ya no Claro. cumple, me va a tirar falso. Porque yo le estoy preguntando por todos. Claro. Fíjate. Fíjate que es false. O sea, yo podría hacer esto o puedo crear un for each o incluso puedo crear un for también y recorrer cada elemento. Y si se cumple que no es par, pongo respuesta igual falso. ¿Sí? La ventaja con eso es que lo puedo debuguear y puedo saber dónde está el error cuando el resultado no es el esperado. Pues sí, ¿y esto por qué me Claro. falla? Pero la ventaja con esto es que yo puedo a simple vista saber qué es lo que está haciendo, ¿viste? Y en una sola línea de código. Entonces, fíjate que la clase lista tiene más métodos que reciben expresiones lambda por parámetro. Fíjate que si generalmente son, fíjate que te dice que recibe un predicado. Any. Any recibe un predicado. ¿Qué son los predicados? No estamos hablando de literatura acá, ¿no? Los predicados de sujetos, no sé si viste en el colegio. Los predicados son delegados. Y acá no estamos hablando de sindicalismo tampoco. ¿Qué son los delegados? Básicamente, un delegado almacena la dirección de un método. Hasta ahí te la dejo. No te voy a dar ejemplos de cómo usarlo tampoco. Pero básicamente es como que vos le estás pasando por parámetro un método. ¿Sí? Mediante un delegado. Cuando vos usás un delegado, lo que estás haciendo es pasar por parámetro un método. Y olvídate de que estás pasando por parámetro esta cuestión de que, yo qué sé, esto, ¿eh? A esto no me refiero con pasar por parámetro un método. Porque esto básicamente lo que te devuelve es un valor y lo que estás pasando por parámetro en realidad es el valor que te devuelve este método. Claro. ¿Sí? A lo que yo me refiero con pasar por parámetro un método es pasar por parámetro una estructura de código que se va a ejecutar. ¿Sí? Que no es lo mismo que decir, ah, yo le estoy pasando por parámetro un método. No, acá no estás pasando por parámetro un método. Acá estás pasando por parámetro
un accesorio. Que cuando esto se ejecuta te devuelve un accesorio. ¿Sí? Entonces, los delegados apuntan a métodos. Pero también podés utilizar las funciones anónimas. Porque vos fijate que las funciones anónimas o los métodos anónimos, fíjate qué es. ¿Qué es lo que estás pasando ahí? Estás pasando una estructura de código. Algo que se va a ejecutar. ¿Entendés? Entonces, acá acá lo que podemos preguntar es si alguno, con any podemos preguntar, no vamos a recorrer todos los métodos. Yo quiero que te afiance la idea de que son los métodos anónimos, ¿no? Pero yo puedo preguntar si algún YSUEF es, si al menos, si alguno es, te darás cuenta que no es cómodo utilizar nombres largos. Si alguno es par. Si alguno es par. Alguno es par. Y vos decís, ¿es verdadero esto o no? Viendo la lista. Sí. Sí, o sea, empieza con el 2 y ya está. Listo, corto la ejecución. Porque estoy preguntando por alguno, no por todos. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo preguntaría si la mayoría? Si la No, mayoría, no hay. claro, o sea, ¿cuántos? Y ahí, ¿Cuántos pares? claro, bueno, ahí yo no sé si hay algún método que te permita eso. Yo creo que lo que podés hacer en realidad ahí es, en una clase poner los pares, en el otro los impares, o solamente en una clase poner los pares. Ya está. Y después hacer las diferencias entre la clase entera y la clase que tiene, perdón, entre la lista entera, de enteros, y la lista de solamente pares. Calculás la diferencia de cantidad de elementos y si vos ves que la diferencia es mayor que a la cantidad de elementos de la lista de pares, entonces sabés que hay mayor cantidad de pares. Más impares. ¿Sí? Ahí tenés que hacer unas vueltas de rosca más. ¿Sí? Sí. Pero con any vos preguntás si al menos alguno cumple la condición esta que vos le pasás acá. ¿Podés pasarle condiciones más raras, más complejas? Por supuesto. Yo acá te estoy dando un ejemplo sencillo, porque la idea no es que veamos si el número se jugó en la quiniela el día de hoy. La realidad es que la idea de ver esto es si solamente ver una condición. ¿Entendés? No recomiendo jugar a la quiniela, ¿no? Obviamente. Y fíjate que alguno es par, true. Sí. Ahora podríamos preguntar si alguno es impar. ¿Cómo? Bueno, distinto de 0. Y también me tiene que dar true porque el 7 es impar. ¿Ves? Para estar seguros, vamos a poner un 8 acá. Y ahora nos va a dar false. ¿Ves? Sí. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que cumpla esta condición. Y así la clase genérica, acordate que las clases genéricas siempre van a tener algo que reciben entre estas llavecitas, ¿sí? Obviamente con el color de una clase. También hay otros métodos más.
Pero bueno, yo lo que te quise explicar es básicamente que cuando veas que recibe un predicado es un delegado. Un delegado es un puntero a una función o a un método. ¿Qué es un puntero? Básicamente es una dirección de memoria. Listo. Yo esto no te lo dije. Pero es eso. ¿Sí? Y esto justamente me da pie a que hablemos de otra cosa que sí es importante. ¿No? Fíjate lo siguiente. Vamos a dejar de lado esto de los métodos anónimos y vamos a utilizar algo que se llama referencia. ¿Sí? Vos cuando invocás un método, por ejemplo, vamos a invocar este. Y vamos a ponerle un nombre, int, o mejor dicho, un parámetro. Vamos a forzar que haya un parámetro. Int, yo qué sé, número. ¿No? O fíjate lo siguiente. Si yo invoco la clase insertar póliza, perdón, la clase no, el método insertar póliza, este insertar póliza recibe por parámetro un número. ¿Sí? Vamos a pasarle un entero, int número 0. Ahí está. Bueno. Número, ahí está. Ahora, la pregunta es, yo vengo acá, en póliza, y yo hago cosas con este parámetro número. Número más, yo qué sé, algo así. Acordate que utilizamos el i más para incrementar. Y acá nosotros, acá a número le va a Sumador. 1. Entonces decimos int res y le ponemos número. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Primero lo que va a suceder es que me va a dar error porque me falta un punto y coma en algún par. Otra vez este, ¿eh? Está celoso porque no lo usa. Y acá me va a romper porque ya no le estoy pasando nada. Porque le cambié la firma al método. Bueno. Entonces yo vengo acá. Número. Número vale 0. Yo le pasé un 0. Okay. ¿Sí? Da casualidad de que la variable que yo creé, número, se llama igual que el nombre del parámetro. Eso por falta de creatividad mía para darte el ejemplo. Pero no es que tiene que ser así, ¿eh? ¿Tomó? Los nombres de los parámetros siempre son orientativos. Siempre te indican más o menos qué es lo que es. ¿Sí? Más allá del tipo de datos, te está diciendo, mira, pasame, yo qué sé. Bueno, no importa, yo creo que ya me entendés. Entonces acá incremento en 1 número y fíjate que ahora número vale 1. ¿Estamos? Prestame atención, ¿eh? Yo agarré este número que se recibe por parámetro y ahora vale 1. Sí, Porque le incrementé, estaba en 0, puse más y le sí, incrementé. Entonces, ese número lo asigno a res y ahora res vale 1. sí. Por ahora nada nuevo. Pero, si nosotros venimos acá afuera, acá me faltaría poner una línea de código. Ah, genial. Console. A veces te deja escribir código mientras está ejecutando, ¿no? A veces no. En este momento yo lo voy a poder ejecutar pese a que lo acabo de escribir. Bueno, en fin.
Yo me voy a saltear estas líneas de código que están acá. Esto se terminó de ejecutar, hizo acciones con el número, pero el número vale 0. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? No, no me doy cuenta. Internamente el número llegó a valer 1. Exacto. Pero cuando se terminó el método, número sigue valiendo 0. Ahora me va a imprimir, a ver si me deja. Console.readKey. En fin, número vale 0. Más que comprobado. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es porque yo le pasé una copia. Cuando yo estoy pasando por parámetro algo, lo que se está pasando en realidad es una copia de ese parámetro o de esta variable. ¿Qué quiere decir? En memoria se crea otra variable que se va a llamar número y que va a contener el mismo valor. Sí. De tal manera que si vos haces modificaciones sobre esa copia, las modificaciones se van a ver reflejadas sobre la copia, no sobre El original. el. ¿Por qué? Porque acá lo que estás haciendo es pasar una copia. ¿Estamos? Sí. Ahora, suponete que vos decís, no, pero Ezequiel, yo lo que quiero hacer es que cuando le pase el parámetro, las acciones que haga sobre ese parámetro permanezcan en esa variable. O sea, perduren, ¿no? Bueno, podés hacer dos cosas. Básicamente que te devuelva el mismo tipo de dato y se lo devolvés. O sea, que el método directamente devuelva ese tipo de dato. O lo que podés hacer es pasar por referencia, ¿sí? Que es lo que solemos hacer en el trabajo. Esto se hace de la siguiente manera. Indicás la palabrita reservada ref y el método también tiene que estar indicado con un ref adelante. Acá. Entonces, fíjate qué es lo que va a suceder ahora. Yo ejecuto. Número, más, bla, bla, bla. Nos salteamos todo esto. Bla, bla, bla. Y fíjate que número vale 1. ¿Te das cuenta? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que lo que yo estoy haciendo internamente se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque acá cuando digo ref, en realidad lo que le estoy pasando, hablando en términos de programación, es la dirección de memoria de esa variable. Cada variable, cada cosa que vos creás, una variable o lo que fuere, tienen una dirección de memoria. ¿Sí? Importa 3 pepinos cuál es esa dirección de memoria, tanto a vos como a mí. ¿Sí? Pero cuando vos le indicás ref, básicamente le estás diciendo, mira, en esa dirección de memoria tenés la información que te estoy pasando. En el caso anterior, lo que estábamos diciendo, cuando le pasábamos así a secas el número, le estábamos pasando una copia. Y entonces lo que sucedía dentro del método se hacía sobre la copia. ¿Sí? En cambio acá se hace sobre esta variable. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Entonces vos decís, lo que yo quiero es, yo quiero que el método, vos lo que podés hacer es que el método te devuelva un tipo de dato y además por referencia le pases otro, que también modifique ese valor que le estás pasando por referencia.
Esto no quiere decir que siempre que quieras que una variable valga tanto, lo pases por referencia. No, directamente que el método te devuelva lo que vos estás esperando. Pero en ocasiones te puede ser útil que vos quieras El que el ref. cambio que Parece. la información que vos le pases por parámetro sea alterada por algún motivo. Y que además te devuelva otro tipo de datos distintos. Como en este caso que nos está devolviendo una póliza. ¿Sí? Entonces, eso se llama paso por valor, es cuando directamente vos le pasás la variable e internamente se hace una copia. Y paso por referencia, por eso ref, se le llama esto, en donde las acciones que se vayan a ejecutar internamente en este método sobre este parámetro se van a ver reflejados acá adentro, en el contexto de esa variable. ¿Sí? Hay una imagen, yo creo que la tengo por acá, que hace referencia, ¿no? Que habla de esto. A ver si lo tengo acá. Esto, mira. Fíjate este dibujito. ¿Ves? Paso por referencia es el de la izquierda. Paso por valor es el de la derecha. Fíjate que el de la izquierda, la acción que ejecuta se ve reflejado en la variable original. Y en el de la derecha, cuando lo pasas por copia, solamente se ve reflejado el cambio en la copia. ¿Se La entiende? copia. Perfecto. Sí. O sea, si ves esto 10 minutos seguidos, no se te va a olvidar nunca. Pero bueno, estas son cuestiones más puntillosas, eh, son tecnicismos por ahí, viste, que vos decís memoria, que esto, que direcciones de memoria. Bueno, los programas siempre apuntan a una dirección de memoria, ¿no? O sea, la computadora tiene que saber, el procesador tiene que saber en, en- en qué parte de la memoria tiene que empezar a ejecutar el código. Bueno, el comienzo de la ejecución del código va a estar apuntando a una dirección de memoria y a partir de ahí va a continuar hacia abajo, todo es secuencial. A partir de esa dirección de memoria empieza toda la lectura hacia abajo, ¿no? Y las variables también están almacenadas en una memoria, están almacenadas en la memoria. ¿Y en qué dirección? Porque la memoria tiene 8 gigas, tiene un montón de direcciones. La memoria RAM me refiero, ¿no? Bueno, esa tiene una dirección y básicamente es en tal lugar, yo qué sé. Entonces, yo creo que con esto ya vimos todo. Ah, no, me falta una cosita más, que lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Y ya con eso ya estaríamos teniendo todo un pantallazo de lo que viene a ser la programación en C Sharp. Hay más cosas que no usamos, que también se pueden ver, pero no tiene sentido, ¿no? Así que ahora se va a cortar esto, lo voy a cortar yo porque no quiero que me corte. Y métete a la misma, ¿sí? Dale.